Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Una vez más, hermanos, dándole gracias al Señor porque nos permite compartir con ustedes estos estudios y la verdad es que la idea es que podamos aprender algo de ellos. Pero no solamente ustedes, sino que también este servidor. Quiero aprovechar también la ocasión para agradecer a nuestro pastor, la congregación Kemuel, que es donde nos congregamos todos, la mayoría, para agradecerle pues la confianza que ha tenido con nosotros, ¿verdad? Y la oportunidad que nos da de poder compartir con todos ustedes. Y poder desarrollar desde luego, ¿verdad?, el talento que Dios nos ha dado. Así que gracias, pastor, gracias a la congregación, desde luego tenemos que ser agradecidos y gracias al Señor también por la oportunidad que nos da. Antes de continuar, pues recordarles, ¿verdad?, que puedan suscribirse al canal de la congregación en YouTube. Denle clic a la campanita, ¿verdad? Denos un like también y pues desde luego estar ya en comunicación. En esta ocasión, hemos venido hablando, recuerdo la última vez que hablamos precisamente que el Emmanuel, que significa que Dios está con nosotros. Y habíamos desarrollado ese tema en el sentido de que no debemos de sentirnos solos ni vernos así. Pero en esta ocasión, siguiendo de alguna manera la secuencia de ese estudio, quisiera compartir con ustedes qué es lo que el Señor hace para que nosotros entendamos de que no estamos solos. Es cierto que Él dijo que es Dios con nosotros. Ya dijimos en su oportunidad que Él está por la labor con cada uno de nosotros. Su nombre, eso es lo que indica. Él no puede divorciarse de su nombre. Él no puede cambiar su nombre ni quiere cambiarlo. Y el significado de su nombre lo ejerce todos los días a nuestro favor. Pero precisamente por eso es que en esta ocasión quisiéramos ver qué es de una de las cosas que el Señor hace para que nosotros comprendamos y entendamos, ¿verdad?, de que Él está con nosotros. Y eso precisamente es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Nuestra base bíblica para hablar un poco sobre esto la encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 7, del verso 31 al 35. Cuando terminemos el estudio, usted puede leerlo en su Biblia para tratar de, al final, asimilar pues todo lo que hemos querido compartir con ustedes. En esa ocasión, nos encontramos ante un cuadro que yo siempre me pregunté por qué el Señor había actuado de esa manera. Y es que dice la Biblia que Dios se encuentra, ¿verdad?, con un sordomudo de nacimiento. Y siempre habíamos visto en las Escrituras de que Dios, que el Señor Jesús siempre sanaba a las personas, ¿verdad? Se te abran los ojos, echaba fuera demonios expresándose. Y siempre había formas que Él tenía para poder sanar a las personas. Nosotros podemos verlos a lo largo de los evangelios. Pero en el caso de este hombre, de este sordomudo, cambia completamente la dinámica. Y la dinámica ahora es completamente diferente porque la Biblia dice, y ustedes lo van a leer, de que dice que cuando Jesús se enfrentó con el sordomudo, dice que lo que hizo fue echarse saliva en las manos. Se echó saliva en las manos, ¿verdad? Y le tocó los oídos y la lengua. Y le dijo, ábrete, o Efrata, que significa ábrete. Yo siempre me pregunté por qué no solo le dijo que se te abran los oídos y puedas hablar y su palabra se hubiera cumplido. Quiero comentarles de que precisamente una de las costumbres que hay en Israel es que los israelitas piensan y siempre han creído de que la saliva humana tiene efectos curativos. Y en efecto así es. Por ejemplo, usted va a un odontólogo y le quitan una muela, le tienen que quitar hueso y en fin, le cosen y todo eso. Y allí en esa parte que siempre está húmedo, ¿verdad? Todo ese lugar está siempre lleno de saliva, termina sanando en poco tiempo. Y es porque realmente la saliva tiene algún efecto curativo. El Señor la hizo así, para que no viviéramos constantemente con infecciones en la boca. Entonces los judíos entienden de que
la saliva tiene efectos curativos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y eso no lo ignoraba el sordomudo. De alguna manera el sordomudo entendía también y creía también en eso. Eso quiere decir que cuando el Señor Jesús se enfrentó al sordomudo y se echó saliva en las manos, ¿verdad? Lo que de entrada le estaba diciendo al sordomudo, en el único idioma que el sordomudo le podía entender, que era a señas, prepárate que te voy a sanar. Y en efecto, una vez echó saliva en las manos, le tocó con la saliva los oídos y la lengua. Y encima, después de esa acción, después de que le expresa en el único idioma que el sordomudo le podía entender, que lo iba a sanar, entonces hasta después expresa, dice, ábrete, o Efrata. Y termina el sordomudo escuchando y termina hablando. Ahora, ¿qué es lo que queremos dar a entender nosotros con esta acción? Y es que, aunque dijimos la vez anterior de que el Señor está con nosotros, es cierto, pero también el Señor va a ver la manera de rebuscarse para comunicarse con nosotros. No hay dos personas iguales. En nuestra congregación usted llega ahí, o hemos llegado, o a cualquier otro lugar, y nos vamos a dar cuenta que no hay dos personas que piensen o que se expresen igual. Todos somos diferentes, tenemos orígenes diferentes, ¿verdad? Tenemos formas de expresión diferentes, tenemos formas de pensar diferentes, y lo único que nos une realmente es que creemos en el mismo evangelio, en el mismo Dios, una sola fe. Pero aparte de eso, todos tienen sus formas de pensar, todos tenemos una forma de expresarnos, todos tenemos una forma de ver la vida, y el Señor lo sabe. El Señor, y aquí es lo primero uno de los puntos que quisiera yo expresar, es que el Señor conoce cada expresión, conoce cada forma de mi vida. Él conoce cada rincón de mi ser. Él sabe de dónde vengo. Él conoce todo el desarrollo de mi existencia. Sabe por qué soy así. Él colocó incluso el tono de mi voz. Él conoce todo lo que es parte de mi ser, de nuestro ser, del mío y del suyo, y de todos los que existen en la humanidad. Desde Adán hasta el último hombre, Dios conoce precisamente cada uno de las personas, conoce sus formas de expresión, conoce qué es lo que piensa, por qué es como es, conoce el carácter que tiene, conoce el idioma que habla, conoce cuál es la costumbre del lugar donde está. Dios conoce, ¿verdad?, qué es la comida que más le gusta. Dios conoce cuáles son sus preferencias en cuanto a vestir, en cuanto a caminar, en cuanto a dormir, en cuanto a descansar. En fin, Dios conoce cada faceta, cada detalle de nuestras vidas. Y no solamente en qué país vivimos, conoce también en la etapa de la humanidad que nos tocó vivir, en el tiempo que nos tocó vivir, en el siglo que nos tocó vivir. Dios lo conoce. Dios sabe perfectamente que las costumbres de este siglo son diferentes a las costumbres de hace 2 o 3 siglos atrás. Probablemente la parte pecaminosa sea la misma, ¿verdad? La parte de hombres y mujeres santas que buscan al Señor, como existieron allá, existen ahora, sí, pero las costumbres y las formas de vida son completamente diferentes. Y precisamente por eso es que debemos que como el Señor sabe todo eso, entonces el Señor, fíjense bien, es Él quien se va a rebuscar. Es Él quien sabrá la forma adecuada, idónea, para comunicarse con cada uno de nosotros. Así como el Señor se comunicó de la única manera que el sordomudo le podía entender y poder expresar con señales que lo iba a sanar, que se preparara, que lo iba a sanar, de igual manera el Señor se va a rebuscar precisamente para cumplir el Emmanuel, el Dios con nosotros, se va a rebuscar para hablarnos, para expresarse con nosotros. Puede ser que lo haga a través de las circunstancias. Puede ser que donde menos esperemos alguien nos habló. Puede ser que vayamos escuchando de repente algo en la radio y alguien dijo algo y entendimos, o un himno o un canto, y el Señor nos habló. El Señor tiene miles de formas de comunicarse con nosotros. Pero ojo, de la manera en que se comunica con usted, hermano, no es de la manera que se comunica con su familiar. No es de la manera que Dios se comunica conmigo. De la manera que se comunica conmigo es de una forma diferente como
cómo se comunica con las personas que yo conozco o están cerca de mí. Si alguien tiene hermanos, Dios se comunicará con cada uno de ellos de una forma distinta. Dios tiene sus formas de comunicarse con nosotros dependiendo de quiénes somos, dónde estamos, de nuestro género, de nuestra nacionalidad, de nuestro idioma. Dios sabrá perfectamente la manera más adecuada para comunicarse con cada uno de nosotros. Y claro, el sordomudo no fue la excepción. Dios tenía una forma de comunicarse con Pedro. Dios tenía una forma diferente de comunicarse con Juan. También tenía una forma diferente de comunicarse con Pablo. Tenía una forma distinta de comunicarse con Apolos. Por supuesto, tenía una forma distinta de comunicarse con Juan en la isla de Patmos, porque una forma de comunicarse con Juan cuando era discípulo de él, pero ya un hombre mayor, un hombre alejado, exiliado fuera de Israel, también tenía sus formas. Dios se comunicó con Juan y le comunicó, ¿verdad?, todo el futuro para que Juan escribiera finalmente lo que conocemos como el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Dios supo comunicarse con él, pero también Dios supo comunicarse con Daniel, de acuerdo a las circunstancias que a Daniel le tocó vivir, exiliado desde muy joven en Babilonia, ¿verdad? Dios se comunicó con él como el funcionario civil, como el funcionario administrativo en la corte del rey que Daniel era. Dios se comunicaba con él de una forma diferente. Dios se comunicó también, ¿verdad?, con Elías, que era más expresivo, que terminó deprimiéndose después de haber matado a los 400 profetas de Baal. Dios sabía cómo comunicarse con él. El Señor también supo cómo comunicarse con Jonás, que se rebeló desde el principio para no llevar las buenas nuevas a Nínive, y tuvo que saber comunicarse con él, y tuvo una gran paciencia. Si ustedes leen el libro de Jonás, se dan cuenta que Dios tuvo una paciencia infinita con Jonás. Dios sabía cómo comunicarse con él. Supo cómo comunicarse con Abraham para expresarle la bendición que le iba a dar para siempre. Dios sabe cómo comunicarse con nosotros. Dios sabe de qué manera es que realmente le vamos a poner atención a su mensaje, de qué manera vamos a poner atención a lo que quiere decirnos. Porque el Señor siempre que nos habla es porque nos va a dar la solución. Algo va a pasar. Efrata, ábrete. Algo va a ocurrir a nuestro favor. Y por eso tenemos que estar atentos. No espere que la manera que le va a hablar al hermano o a otro personaje es de la manera que la misma que le hablara a usted. Dios no es que maneje el tema en grupo. No, Dios es personalizado el trato que hace con cada uno de nosotros. Dios personaliza el trato de tal manera de que nosotros tenemos que estar confiados que ese trato personalizado, que ese trato individualizado, que ese trato diferente a mi persona, diferente a los demás, que así como lo hace conmigo, lo hace diferente con otro de otras maneras distintas, ¿verdad? Al final es la esperanza que mencionábamos en el estudio que ya dimos en días anteriores, y es que Dios está con nosotros. No podemos dudar. Creo que en este momento tenemos que tener todas las herramientas, todo el conocimiento en nuestra mano, y tener fe y confianza de que el Señor sigue estando con nosotros. No podemos sentirnos solos. Yo no digo que por eso no es que exprese que no seamos humanos, por supuesto que sí, pero aún ahí tenemos que comprender que el Señor no nos ha dejado y que se va a rebuscar para hablarnos en la circunstancia específica que nos está pasando. Justo en el momento que necesitamos que nos hable, el Señor se va a expresar. No tenga duda, porque el Señor no quiere su destrucción ni la mía. Lo que el Señor quiere es precisamente, ¿verdad?, es que entendamos que tiene la solución a lo que nos está pasando, sea lo que sea, y tenemos que estar atentos a ello. Y así como lo hizo con el sordomudo en Marcos capítulo 7, de igual manera el Señor nos está demostrando que lo va a hacer con cada uno de nosotros. Esa es la esperanza. Sonriamos, ¿verdad? Ya no solamente el lamento, ya no solamente la amargura, ya no solamente la soledad, sino que ahora entendemos que el Señor ha puesto todos los medios para comunicarse con nosotros, y lo hará en la manera que sabe cómo llegarnos. Lo hará de la forma más idónea, y nosotros podremos comprender su mensaje. Quiera Dios de que cada uno de nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo el Señor nos va a sacar de las circunstancias en la cual estamos viviendo, y entonces comprenderemos finalmente de que Dios sigue con nosotros.
quiero una vez más recordarles de que se suscriban al canal de YouTube de parte de nuestra congregación, compartan este mensaje con quien sea. Esperamos que haya sido unas palabras de esperanza para cualquier cosa que esté viviendo, porque lo son para mí, y quiera Dios que también lo sean para usted. No olvide darle clic a la campanita y suscribirse al canal de Kemuel en YouTube. Dios los bendiga a todos, y gracias por estar con nosotros.